asesinato. Esta conspiración podríamos decir que tiene un subgénero y tal como el hashtag de hoy tiene historias policiales, porque de alguna manera estos casos tan intrincados nos sirven. ¿Para qué dirá usted? Sencillamente quizás para menos aceptar de que vivimos en un mundo complejo y a veces indescifrable. Y por mucho que la lógica podría acompañar un sinfín de teorías, a veces, como bien se dice por ahí, la verdad puede ser incluso más increíble que la propia ficción. Hoy día se ha intentado reabrir este caso. Lleva varios años sobre la desaparición de este joven en el norte de nuestro país con apenas 35 años, hasta lo que entendemos un chico bien, con buenas intenciones, con muchos proyectos, con un buen pasar, pero que sin embargo su deceso, que es como la versión oficial ha dicho que esta persona estaría muerta, así como desaparecida. Hay una serie de contradicciones donde aquí aparece lo que dice la policía, lo que le dice la Policía de Investigaciones, lo que dicen sus familiares. No hay sospechosos, sin embargo, hay una cantidad de historias e hipótesis que se entrelazan en donde yo no sé si ayudan más a entender qué es lo que realmente pasó acá o finalmente estamos tremendamente lejos de una verdad que nadie quizás todavía es capaz de confesar. Vamos con los datos. Finalmente, esto nos referimos a noviembre del año 2014. El hombre que está en pantalla, este joven, desaparece, Kurt Martinson, en San Pedro de Atacama. Por aquel entonces ya se hablaba, pero sin embargo estos datos no están del todo claros, como ya verán. Se le adjudicaba una serie de problemas psicológicos, pérdida de raciocinio. Incluso también se hablaba que puede haber hasta un asesinato entre medio. Y finalmente es una de las tantas versiones que podemos entender para, de alguna manera, tratar de desentrañar lo que aquí está ocurriendo. Son pocas las pistas con las que se puede armar un rompecabezas de por sí tremendamente complejo, quizás hasta escabroso. No sabemos si hay un culpable, no sabemos si son varios los culpables, no sabemos cómo está orquestado esto en caso de que existe un autor y entendemos que esto fue un asesinato. Si es un suicidio, esto se vuelve aún más raro, pero algo tiene que suceder. El hombre está perdido y es lo que la justicia ha determinado. Además estamos hablando de un lugar donde la geografía es increíblemente... Sí. Juega en contra de este caso. O sea, absolutamente, no ayuda a la causa. El desierto mario del planeta, grandes extensiones de tierra, piques abandonados, o sea, las posibilidades aquí se vuelven mucho más complejas a partir del escenario donde sucede. De todas maneras, y como tú bien dices, ya que nadie ha quedado conforme, sobre todo sus amigos, sus cercanos, sus familiares y parientes, han decidido generar una campaña para reabrir este caso. Es así como lo informa el siguiente medio local del norte de nuestro país. Ordenan la reapertura del caso del guía turístico Kurt Martinson, que desapareció en San Pedro de Atacama. Lo que estamos leyendo es una publicación del medio Soy Calama del 3 de marzo de este año. Yo ya le había repetido que fue en noviembre del año 2014, van a ser casi ya 3 años, cuando él desapareció, siendo que el 14 de diciembre del año pasado, 2016, se dio por cerrada la investigación, ya al no haber podido llegar a ningún puerto que deje satisfecho lo que de alguna manera apuntan las pistas y las investigaciones, ¿ok? Entonces la idea es que después de todo esto podría reabrirse el caso en donde se espera que aparezcan algunas luces que de alguna manera entender de que aquellos que intentan que esto se revele tienen una sola teoría, y es que él no se suicidó, que esto no fue un accidente, sino que hubo manos negras. Vamos directamente a los detalles. Como les decía, 35 años, él trabajaba como guía turístico, rica pega por lo demás, en distintos puntos del país, pero en estos instantes se encontraba en aquel entonces establecido en San Pedro de Atacama, en el Hotel Alto Atacama. El 14 de diciembre, como les decía, fue cerrado el caso y la PDI entregó la carpeta con toda la información, obviamente para que ahí esto le pusieran un timbre de no hay nada más que hacer porque llegamos hasta los confines del universo, hasta incluso otros países, y la verdad es que este hombre se le perdió completamente la pista. Todo esto a través del diario La Tercera bajo el nombre del último rastro de Kurt Martinson el 14 de noviembre, como les decía, del año 2016, que viene con varias entrevistas a cercanos y parientes y que muestran no solo parte de lo que ha sido en su vida diaria, sino que también algunas características un poquito más indagatorias en lo personal y donde también entran a chocar con las versiones de otra gente que pertenece a su círculo más núcleo. ¿Cuál es la teoría de la policía y por qué se abandona la investigación? A ver, la Brigada de Ubicación de Personas de la PDI, la BRUP, obviamente, dicen que él estaba sufriendo de estrés.
¿A qué punto de que él tenía que ser medicado? Este estrés, junto con los remedios que incorporaban para tratar de estabilizarlo, generaban que en momentos él perdiera la noción, no de la conciencia, no es que se desmayara, pero se le corría el eje de lo que podía ser un estado de lucidez. Y en su caso, digamos, el trabajo que tenía, como tú bien decías, dado la descripción de la geografía, podía llegar a ser tremendamente peligroso. Finalmente, hay otro dato que no es menor. Se sabe, esto se entiende y nadie ha dicho lo contrario, que él, que conocía bien la zona, que es tremendamente turística, que había muchas fiestas y que recepcionaba una gran cantidad de personas de todas partes del mundo que querían conocer, entre otras cosas, el desierto más árido de todo el planeta, es que él decía, me quiero instalar con una discoteca, pero con características que ninguna otra en el sector tiene. Hay que entender de que este lugar de nuestro país, que es tremendamente cuidado por las autoridades, porque es una especie de, no te diría reserva nacional, pero sí, digamos, es una especie de paraíso patrimonial. La verdad es que él decía que el problema de eso es que en términos legales, las fiestas, las discotecas, los bares, no pueden estar abiertos más allá de pocas horas de entrar a la madrugada. A las 12, perdona, yo estaba allá a las 12 de la noche, se acaban los bares listos, a las 2 de la mañana se corta la luz. Exactamente, ese era el dato que tenía. Imagínate, algo que termina a las 12. Por eso surgen las fiestas clandestinas. Ahí está el punto. Y ahí es donde empieza la cosa a ponerse media turbia. Ya, ahí está el punto, porque finalmente existen en todas las ciudades, en todos los lugares, ya sean pueblos chicos o grandes, tremendas urbes como Santiago, que cuando a alguien le dicen, por ejemplo, la ley que corre definitivamente, que es un poco más estricta para San Pedro de Atacama, pero que la que corre para todo el país es que nada puede pasar más allá de las 5 de la mañana. Y ahí es donde vienen los after, donde todos hacen un poco la vista gorda, de vez en cuando cierran algunos. Pero aquí a las 12, imagínate. Pero imagina, o sea, claro, ya es como parece cumpleaños cabro chico. Sí, claro. ¿Y por qué ahí es diferente que todo Chile? Es una custodia que se hace por el patrimonio del municipio lugar. pone esa orden. Claro, porque yo trabajo de noche en varias discotecas de todo Chile y es el único lugar que nunca llevan a un famoso a hacer algún show, nada. Es no, porque a las 12 ya muere todo. Entonces. Claro, pero ni antes tampoco llevan. No. Absolutamente. Es como si no se prestara para hacer eventos nocturnos como todos los conocemos. Porque además está lleno de como si alguien te dijera, oye, vamos a ir a un recital y a qué hora es, a las 10 de la mañana. Es raro, no sé. Claro. O también para poder aprovechar el día más que la noche, para poder conocer, recorrer. Tú, si tú quieres ir a los geysers, tenés que estar hasta las 4 de la mañana. Las actividades parten muy temprano, entonces también corta muy temprano en la noche. Ahora yo, maestro, no sé si puedo contar esto, a lo mejor infringí la ley. Pero yo fui a una fiesta clandestina. No, por supuesto. Maestro, es que digamos las cosas con la honestidad. No, porque eso existe. Y generalmente son, porque este dato es bien importante, por eso lo cuento. Generalmente son en la periferia, en parcelas, donde uno llega caminando. Yo en esa oportunidad caminé una hora por un camino... Lugares privados, por supuesto. Camino arenoso, ¿no? Una hora de caminata para llegar a una parcela que está fuera de la ciudad, donde se ven oscuros, donde ponen un generador, un par de ampolletitas, una radio con un par de baldantitos. Y se vende alcohol y todo lo que tú quieras conseguir, digamos. Claro. Es que hay un punto importante. Pero es súper importante porque esto es la periferia, es todo bajo un manto como de ocultismo, ¿no? Es como se corre la voz de decir, oye, hay una fiesta acá y vamos todos para allá. Es bien turbio, para decirlo en otro... Bueno, lo que pasa es que cuando nosotros asociamos la palabra clandestino, y en este caso entendemos por qué sucede, al final esto, para que usted entienda, es como la ley seca. Cuando en algún momento en la historia se prohíbe el alcohol y mucha gente lo demanda, compadre, bueno, la mafia se hizo millonaria, obviamente, porque igual había una clientela que era capaz de arriesgar parte de su integridad. Cuando la gente llora, vende pañuelos, digamos. Es tan simple como usted lo acaba de decir. Ahora, voy a adelantar a un tema que vamos a ir más en concreto, pero ya lo deslizó Cristian, que tiene que ver. Cuando digo la palabra clandestino, es que no solamente son fiestas por las cuales uno paga para ingresar, paga por lo que consume, sino que al estar más encima en un recinto privado, en donde no está dentro de la circulación, de la fiscalización, la verdad es que no es que solo vendían copete, que uno puede conseguir una botillería. Vendían, por lo general, y esto es lo que se sabe y se entiende, todo tipo de drogas sintéticas de diseño, que obviamente es en gran parte lo que muchos extranjeros vienen a buscar. Cuando digo que lo vienen a buscar, no es porque Chile, digamos, sea un reducto de esta naturaleza, como quien va a Ibiza, por ejemplo, todo lo demás, sino que tiene que ver que parte de la fiesta, en un lugar para ellos exótico, lejano, donde el cielo se junta con el suelo y todo lo demás, con estos horizontes eternos, ¿cierto? La verdad es que ahí drogarse en términos de colocarse moduladores de la conciencia
para amplificar los sentidos y sentirse como parte de la naturaleza. Lo que pasa es que estas fiestas han utilizado como excusa muchas veces para tener como una especie de desborde de alegría y amorosidad, y ya hay una serie de pastillas que generan precisamente esos estados, digamos, de euforia pro amorosidad, pero que entendemos que con los excesos y la mezcla con alcohol puede ser peligroso, y da ahí su prohibición. Entonces, aquí hay un punto que lo adelanto, que este hombre quería colocarse con una discoteca, pero legal. Y para que ser legal y te vaya bien, tienes que acusar a los que son ilegales. Y eso es un punto a analizar en esta materia, ¿ok? Quiero hacer una reconstrucción del día teniendo acá parte de los antecedentes, que son los que finalmente, cuando este caso se cierra en diciembre del año pasado, cuando la PDI finalmente le pone el timbre de caso cerrado, no vamos a seguir investigando porque no vamos a llegar a nada, así que lo damos por desaparecido y por entendimiento de que este muchacho está muerto. Atención, esta es la cronología del día de la desaparición, que de por sí y con testigos ya es raro, porque uno podría creer hasta en la hipótesis más alocada, donde esta persona se metió en las patas de los caballos y fue asesinado, o como que derechamente él, como se ha dicho, sufría de depresión, perdió la conciencia y terminó cometiendo un suicidio directo o de manera obviamente inconsciente, no adrede, por cierto. Son las 9 de la mañana, 24 de noviembre de 2014. Kurt salió del hotel haciendo su pega, guía turístico, con un grupo de personas. 9 de la mañana. 9 de la mañana. Temprano. Tempranito, ¿cierto? Como bien decían ustedes, para aprovechar el día, el solcito y todo. Y tampoco está muy tarde, porque ahí el sol pasa de ser que rico está el sol a me quiero ganar, compadre, porque el viejo te calcina además. 9 de la mañana. Ellos regresan al hotel a eso de las 12:30. Con una queja, esto es lo que dice el informe, generalizada del grupo de turistas con respecto al hombre que vemos en pantalla, porque dicen, no está muy claro, en donde no hubo un buen trabajo según ellos. Llegaron choreados los turistas, los extranjeros. Dijeron que parece que no recibieron respuesta, no fueron bien guiados, lo vieron quizás un poco duditativo en sus trabajos. Es lo que se da a entender un poco en los informes. El caso concreto es que hubo una queja. Eso fue respecto a la actitud y conducta del guía, pidiendo incluso la desvinculación. Vale decir, no solo llegaron quejándose, sino que presentaron reclamos formales para decir, oiga, le pedimos al hotel, ya que aquí es donde él trabaja, que por favor lo echen porque no es manera de tratar a un cliente. Andaba medio disperso el hombre. Andaba medio disperso. No, como digo, no puedo especificar, no sé si es maltrato ni mucho menos, pero brindó un servicio que fue calificado como deficiente, insuficiente, ¿cierto? Ok. A las 3:30 p.m., esto pasó a las 2:30, llegaron los reclamos, no sabemos si él se fue a pasar las penas, digamos, no sé si le respondió a sus autoridades, pero dan las 3:30, 3 horas después de que los turistas hacen el reclamo, y lo llama su novia, porque ella se entera de todos estos reclamos y le quiere preguntar, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó o qué te pasó? Y lo que ella cuenta es que hubo una conversación muy corta, corta y cortante. Y fue como algo así como, mira, nada que ver, y más rato te explico bien, ¡pum! Y le corta. Esa fue la última llamada que hizo. ¿Esa es una llamada que está registrada? ¿Se sabe eso como un antecedente o la versión de ella? Absolutamente, es la expolola que lo llama y cuenta todo esto, ¿ok? Eso fue a las 3:30, pocos segundos duró, fue la última vez que alguien escuchó la voz de Kurt Martinson. A las 4 p.m., vale decir media hora más tarde, un niño encuentra entre el hotel y el centro, ¿cierto?, de este lugar, un celular. Lo encuentra y él, muy honrado, muy bien educado el pequeño, va a entregarlo a donde sus padres. No se lo queda, se lo va a entregar a su papá. Y obviamente, si bien el que encontró esto fue un menor de edad, por supuesto es su progenitor, es su padre responsable, quien tiene que dar la cara. Ese hombre se llama Patricio Fuente Alba, y de alguna manera logran entender que ese celular que estaba perdido, tirado en el suelo, era de Kurt Martinson, ¿cierto? Que estaba entre el hotel y el centro de la ciudad, ¿ok? Se encuentra una pista que ahí seguramente lo examinaron y algo más averiguaron, pero al parecer nada importante porque no es parte de los puntos definitivos en una investigación que tiene muchos papeles acumulados y nosotros estamos leyendo los puntos cúlmines, ¿ok? Luego, ese mismo día, todo el mismo día, ¿cierto? A las 6:30 del 24 de noviembre del año 2014, Kurt fue visto sin polera, así, a guatapelá. ¿A qué hora? A las 6:30 p.m. ¿Okay? Estamos hablando de noviembre, época veraniega. Fue visto sin polera, caminando en dirección al norte, hablando solo.
Hay un tema acá donde él dice que para generar este proyecto, para conseguir la plata, tocó algunas puertas. ¿De la discoteca hablas tú? De la discoteca, sí, claro, que él quería colocar, muy bien, y que finalmente dijo, oiga, no voy a pedir más plata a nadie, de hacerlo socio, en fin, porque encontré una mina donde hay oro. Es lo que él decía, y que si voy en las tardecitas y voy agarrando pedacitos de oro, podría llegar a juntar la cantidad de plata. Entendamos que, claro, no sé, si él llegara a hacer un lingote son 50 millones de pesos. Okay. Espérate, él, no cachabas antecedentes, él dice que encontró una mina de oro. Exactamente. Y otros materiales incluso también que lo puedan ayudar con su proyecto para sacarlo adelante, porque el tema del financiamiento, claro, era muy importante para llevarlo. Es ahí donde topaba finalmente. Claro. Era una buena idea y todo lo demás. Es raro. Vuelvo a repetir, ya me voy a referir a eso, pero el proyecto de él era hacer una discoteca legal. ¿Qué significa legal? Pero no es que no las haya, sino que duraran hasta más tarde, y en donde él presentaba toda una idea. En estas fiestas se venderá, no sé, copeta hasta las 2, no se permite el ingreso a droga, siendo que por ley está prohibido, o sea, parece de más, pero yo creo que él estaba apelando a lo que era un secreto a voces, algo que todos sabían, pero que finalmente él quería cortarlo, o sea, generar una promoción turística un poquito más controlada y más rigurosa respecto a cómo es el trato con los turistas. Se le ve entonces a las 6:30 a Guatapelada, sin la polera, caminando hacia el norte, y luego, media hora más tarde, a las 7, otra persona más lo confirma porque dice, iba caminando para allá, o sea, para el norte, y cómo iba, sin polera. O sea, hay un par de testigos que obviamente se puede cuadrar, pero y que él al menos caminó media hora hacia lo que indican como rumbo al norte y sin la polera. Pero disfariando, delirando, hablando incoherencia. Se le veía perdido, se le veía así como hablando solo y también así como aturdido, dubitando, esto lo pensando en alto. O sea, no se le veía, o sea, no estaba en estado normal, eso es lo que dicen los testigos. No es una persona que va así como, aquí voy, disfrutando de la vida, digamos, sin polera, recibiendo el sol y caminando derecho. No, estaba perdido, estaba ido. Sí. O sea, digámoslo así, es lo que dicen el par de testigos, ¿ok? Finalmente, con esos dos datos, después de todo lo que alcanzaron a reunir, pero esto fue clave, la policía, quienes estaban a cargo de la investigación, dijeron, bueno, según lo que entendemos, esta persona que sufría depresión, que sufrió un día de quejas, que le cortó a su novia, que se le perdió su celular, no le importó demasiado, parece que lo hubiera tirado. Muchas cosas que te pasan en un día. Muchas cosas, y que se le ve caminando sin rumbo, medio desvariando, o digamos digamos, no en todos sus sentidos, al parecer, es lo que se da a entender. Finalmente ellos dicen, bueno, lo que pasó es que él se perdió y seguramente quizás en un accidente, no provocado claramente, él perdió la vida y dada la geografía es muy difícil de extraviarlo. O sea, él fue autor de su propia fallecimiento en el fondo. Es no la primera teoría. Es lo que dice en el 2015, cuando cierran el caso. La primera teoría. En el 2016 lo cierran, pero ya venía arrastrando esta idea esa teoría a los pocos meses ya, la verdad, de fines del año 2014. Sin embargo, eso es lo que dice todas las investigaciones, esto es lo legal, o sea, esta es la historia oficial. Claro. Hay testigos, hay personas que se quejaron con él, como te decía, hay un niño que encontró un teléfono, hay personas que lo vieron caminando, pero ¿quién lo conoce más? ¿Quién podría dar mejores luces con respecto, utilizando la intuición o utilizando a alguien que lo crió, alguien que lo parió, que su propia madre, posteriormente sus hermanos, y posteriormente algún grupo cercano de amigos? Quiero que por favor veamos lo que dijo la mamá de Kurt Martinson cuando finalmente le dicen, no vamos a ir buscando a su muchacho, lo sentimos mucho, pero si sumamos todos los antecedentes, usted entenderá que lo más probable que lo que aquí ocurrió es que él se sentía mal, no estaba en sus cabales y por un accidente perdió la vida, y que lo hallemos o no es un asunto de casualidad y ya hicimos todo lo posible. La madre, no conforme, dice lo siguiente. A ver. Abro comillas, puedo decir que la PDI miente. Estoy leyendo textual lo que dice la madre de él, Ana María García. Y con fundamentos, apunta ella. Mi hijo no iba a construir una discoteca, dice ella. Yo le puedo además, dice, mostrar clínicamente que mi hijo no estaba tan enfermo. O sea,
yo supongo que está diciendo que no consumía algún tipo de medicamento que tenía que ver con su estabilidad mental, digamos. Y además que, perdón, él tenía problemas de trastorno del sueño, quizás tenía que ser por eso. Puede ser. Tengo, quizás es solamente eso lo que dice la Camila. Tengo todos los informes del hospital que demuestran que jamás estuvo en estado psicótico, sino, como dice Camila, quizás solo un trastorno del sueño lo molestaba. Ana María García, madre de Kurt Martinson. Las cosas empiezan luego a degenerarse, porque desde que tomaba pastillas para dormir, y que no, que yo sabía que tomaba pastillas, no, que yo sé que empieza la cosa a degenerarse y a crecer. Entonces partimos de alguien que toma pastillas para dormir a que está loco, digamos. Claro. Eso, o sea, así nos pasamos de una historia a la otra. Absolutamente. En el boca a boca. Claro, es que tú, yo creo que ahí estaba en un punto clave, Cristian, porque entre los dimes y diretes, todos parecen como puestos bajo una lupa muy agrandada. Es como que cada uno intenta llevarlo a su versión, claro. Pero en un caso de la madre, bajándole el perfil, y que ella tiene documentos, digamos, informes clínicos. Y lo conoce mejor que tú. Y los otros que de alguna manera pareciera, según ella, que obviamente tratan de entender que solamente con esos pequeños datos pueden armar categóricamente una persona que terminó sufriendo un accidente al no estar completamente en sí mismo, ¿ok? Entonces, sigo leyendo el informe, Ana María García sostiene entonces que su hijo no desapareció. A ver, ¿qué significa que no desapareció? Sino que fue víctima de terceros que tenían algún tipo de intención por distintas razones y motivos que quizás los vamos a poder entender más adelante con los siguientes datos que les voy a entregar, pero que no fue casualidad y no fue un accidente y no, esto no le ocurrió solo, sino que hubo una intervención, ¿ok? Ahora, según su madre, insisto, y su hermano, Paul Martinson, Kurt era un joven que quería ser en San Pedro, y aquí viene algo que fue la base de donde la gran masa opinante y de los que viven ahí y de los que obviamente tienen un tránsito recurrente por este lugar, dicen, eso es, aquí fue lo que pasó. Kurt Martinson quería ser un lugar libre de drogas. Vuelvo a entender que esto es un secreto a voces, o sea, no estamos... Se supone que los lugares se supone que son libres de droga. Es como una... Claro, porque es libre. Pero en honor a la verdad, pucha, sucede que cuando les cortan la fiesta a todos muy temprano, es pasto seco para que surjan estos otros lugares clandestinos. Y en lo clandestino que obviamente intenta, que más encima ni siquiera entregan boleta por sus productos, que es solo plata para adentro. Y como son lugares privados, obviamente van a tratar de agarrar cualquier tipo de cosa que haga entre la competencia de los lugares clandestinos el sitio más atractivo para turistas que vienen con dólares y que pagan en euros y que, digamos, no le ponen meta a los gastos. Donde entonces, yo fui, pasan nomás. Era una casa y te vendían el copete por la ventana de la cocina. No. Sí, era como... Y había una radio en el patio, una improvisado. Para ellos es normal. Muy improvisado. Así, tal como tú lo describes, esto es como muy improvisado, no hay control, no hay nada, no hay... Obvio que no hay impuestos. Simplemente nada, eso es... Por supuesto. Y donde, como tú decías, había de todo, ¿no? O sea, para el que quisiera, había de todo. Pero, Salfa, entonces tú lo que nos quieres decir con esta versión, ¿no es cierto?, de parte de ellos, o no de la mamá, porque dice finalmente que hasta donde ella entendía, su hijo no quería hacer una discoteca, lo que leímos recién. Exactamente. Pero en la otra versión se supone que él tenía este proyecto en mente de finalmente concretar esta discoteca donde no existiera ningún tipo de drogas ilícitas, porque él lo iba a administrar. Es que ese es el denominador común. Hay algunos que dicen que quería hacer una discoteca y lo que vamos a ver más adelante es que parece que efectivamente era su proyecto. Y hay otros que dicen que no. Pero el común denominador es que él quería una ciudad donde él vivía sin drogas. Y aquí tú dices, una discoteca sin drogas que él quería instalar como un nuevo modelo de negocio, o sin discoteca, pero tratando de alguna manera, hacer una limpieza de higiene nocturna. Se puso la capa de paladín... es por eso que nadie se lo pidiera, prefiriera aceptar, digamos, pero esto es una opinión muy personal, de que yo creo que él quería hacer un proyecto, sobre todo conocía a los turistas, conocía la noche y bueno, tenía una buena idea entre manos, pero una buena idea que es peligrosa, porque si hay muchos lugares ilícitos, te estás metiendo la pata en los caballos. Pero además tú nos contabas en un principio que él pidió plata a gente cercana de él. Excelente, déjelo ahí.